Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con un nuevo video. Ahora lo que es la molalidad, ¿sí? No es lo mismo que la molaridad. Lo vimos en el tema anterior. Ahora tenemos esta otra operación de lo que son las sustancias valoradas. Recuerden que son 4. La primera es el porcentaje o porcentual. La segunda es la molaridad. Y ahora es la molalidad con 2 L's, ¿sí? Muy parecida a la molaridad, no nada más en lo que es la palabra. Vean la definición. Aquí nos dicen que la molalidad se define como el número de moles de soluto disueltos en 1 kilogramo de solvente. Si lo comparamos con la molaridad, es idéntico, salvo porque es disuelto en 1 litro de la solución y ahora es en 1 kilogramo del solvente, ¿sí? Entonces ese es el dato que tenemos de diferencia entre molaridad y molalidad, pero a final de cuentas es la misma fórmula. Si ustedes se fijan, aquí tenemos que es una división, aquí nos lo están mostrando, ¿sí? Entonces básicamente sí va a ser lo mismo, salvo por su definición, ¿sí? Ahora, si a mí me muestran, por ejemplo, va a ser una M con un poquito de estilo, una minúscula, para no confundirla con la M de masa, pues tiene como un ganchito al final. Ahorita lo vamos a mostrar, ¿sí? Entonces, si la fórmula es idéntica a la molaridad, entonces sus despejes también son exactamente iguales. Ok, vamos a verlos acá, ya los tenemos en esta otra presentación y aquí los podemos comparar. Fíjense, aquí tenemos la molalidad del lado izquierdo. Aquí está la M con un ganchito para que se asemeje más a lo que es la M. Aquí mostramos la M de masa y por acá tenemos la M de lo que es la molalidad, ¿sí? Vean cómo es una división. Aquí la tenemos del lado izquierdo, ¿sí? Aquí. Y por acá tenemos la molaridad, que también es una división, por eso decía, a final de cuentas va a ser idéntica. Si checamos los despejes, número 1, tenemos el del mol, que es igual a molalidad por los kilogramos de solvente, y por acá también sigue siendo la misma multiplicación, pero ahora es molaridad por el volumen. La número 2, para sacar los kilogramos de solvente es una división, moles entre molalidad. Y por acá el volumen es la misma división, porque son los mismos datos a final de cuentas, nada más cambiamos litros por kilos. Aquí tenemos que es el número de mol entre la molaridad. Número 3, la de masa, es la multiplicación de todos los factores que tenemos, molalidad por kilogramos del solvente por el peso fórmula. Por acá tenemos que es las mismas multiplicaciones, molaridad por volumen por peso fórmula. Bueno, fíjense en una cosa. Acá, por ejemplo, cuando hablamos del volumen, hablamos de la solución, de la mezcla entre soluto y solvente. Recuerden que entre estos dos se genera la solución. Bueno, y que el volumen se da en litros. Ok, muy bien. Ahora, por acá tenemos que son kilogramos y que ya no es la solución, es el solvente. Entonces, para la molalidad, la comparación es entre soluto y solvente, y en la molaridad es entre soluto y solución, ¿sí? Entonces, sí hay diferencia en cuestión de los elementos que se utilizan para determinar entonces estos dos procesos. Bueno, a final de cuentas son las mismas fórmulas, tanto la principal como sus despejes. Vamos a ver por acá algunos ejemplos. Sí, aquí tenemos uno y este es un ejemplo de los mismos apuntes. Dice, ¿cuál es la molalidad de una solución que contiene 40 gramos de azúcar? Y aquí nos están dando el azúcar, C12, H22 y O11, disueltos en 150 gramos de agua. Bueno, entonces ponemos nuestro encabezado para resolverlo. Datos, fórmula. La sustitución, porque es muy importante, porque ahí yo hago mis operaciones, ya los números y el resultado. Entonces, la fórmula que me están pidiendo
es la de la molalidad. Aquí lo están preguntando. ¿Cuál es la molalidad? Bueno, la molalidad es igual al número de mol entre los kilogramos del solvente, ¿sí? Bueno, entonces vamos a buscar mol. Aquí tenemos 40 gramos. Acá tenemos el compuesto y acá tenemos 150 gramos de agua. Bueno, pues si ustedes se fijan, no tenemos mol, ¿sí? Si nosotros ponemos aquí nuestros datos, no tenemos la molaridad, el número de mol no lo tenemos, los kilogramos del solvente por aquí tienen que estar, ¿sí? ¿Cuáles serían si estamos mezclando azúcar con agua? ¿Sí? Recordando, el soluto en este tipo de soluciones que estamos manejando es la parte más pequeña, muchas veces no es líquido, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de azúcar, y el solvente es la parte más grande, la que revuelve o disuelve, ¿sí? Que en este caso sería la parte más grande, el agua. Entonces son los 150 gramos, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a colocar, ya tenemos ese dato, 150 gramos. Pero lo piden kilogramos, ¿eh? Por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que dividir entre 1000 para obtener kilogramos. Por lo tanto, nada más se coloca un punto al principio, punto 150, y ahora ya son kilogramos, ¿sí? Así de sencillo es cuando tenemos que es la división entre 1000. Muy bien, ya tenemos ese dato. Pero al no tener mol, entonces ahora dependemos de la fórmula del mol, ¿sí? Entonces hay que obtener el mol, que sería masa entre peso fórmula. Entonces de aquí se desprenden ahora los datos de masa y de peso fórmula. La masa, entonces aquí la tenemos, es la del azúcar, ¿sí? Los 40 gramos, pero no tenemos el peso fórmula, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a tener que obtener el peso fórmula. Ponemos su encabezado, elemento, peso atómico, número de elementos y suma parcial, ¿sí? Muy bien. Ponemos aquí los datos, acá tenemos el compuesto, ¿sí? Entonces es carbono, hidrógeno y oxígeno. Checamos en la tabla periódica, por acá la dejé, aquí está. Carbono, aquí lo tenemos, es el número 6, pesa 12, lo colocamos. Hidrógeno 1 y oxígeno 16, ya tenemos que sabernos los de memoria, salen en casi todos los compuestos. Número de elementos, acá lo tenemos, serían 12 de carbono, 22 de hidrógeno y 11 de oxígeno. Hay que multiplicarlos, ¿sí? Para poder obtener nuestros valores. Entonces 12 por 12, 144. 1 por 22, 22. Y 16 por 11. Vamos a hacerlo en la calculadora rápidamente. Aquí está. 16 por 11. 16 por 11. Aquí está. 176. ¿Sí? 176. Sumamos más 144 más 22. Ahí está. Más 144 más 22. 342 es el resultado. Gramos sobre mol. Y este es nuestro peso fórmula. ¿Sí? Aquí lo colocamos, 342. Ok, muy bien. Entonces ya podemos obtener el número de mol, ¿cierto? Aquí vamos a ponerlo. Vamos a hacerlo hasta con otro color para que se quede bien identificado y no se confunda. Entonces la masa serían 40 gramos entre el peso fórmula 342. ¿Sí? Volvemos a la calculadora. 40 entre 342. Ahí está.
0.11, hasta ahí tomamos 0.11. Pasamos a la fórmula de la molalidad. Entonces serían primero mol 0.11 entre los kilogramos. De kilogramos tenemos punto 150 o punto 15, porque el otro 0 ya no cuenta. Punto 11 entre punto 15 lo hacemos, borramos esta cantidad. Punto 11 entre punto 15, ahí está, igual punto 73. Esa sería su molalidad, 0.73. ¿Sí? Y aquí está el resultado de lo que estamos buscando. Entonces, si ustedes se fijan, fue exactamente igual al tema anterior. No hubo el más mínimo detalle nuevo, salvo que estamos hablando, aquí lo mostramos, de los kilogramos del solvente. Es la única diferencia, ¿sí? Vamos a pasar por acá al otro ejemplo donde nos van a pedir un despeje. Como al ser idéntico a la molaridad, bueno, simplemente hacemos un ejemplo más para que no nos quede más claro, ¿sí? Aunque, bueno, ya lo tenemos todo bien digerido con el video anterior. Dice el ejemplo: una solución de alcohol etílico, y nos dan el compuesto C2H5OH en agua, es 1.6 molal. Aquí está la clave de lo que yo identifico al tema. Ahí me están diciendo que es la molaridad, ¿sí? Si me dijeran con una M mayúscula sería molaridad, o molar se puede colocar, pero aquí lo especifican molal, ¿sí? Entonces ahí identificamos el tema. Ahora la pregunta dice: ¿cuántos gramos de alcohol están disueltos en 2 kilogramos de agua? Muy bien, ponemos datos, todo el encabezado, porque mi encabezado se basa en las fórmulas, y las fórmulas son las que me dan los datos, ¿sí? Entonces, ¿qué fórmula vamos a necesitar? Bueno, ya sé que estamos en el tema de la molalidad y aquí pregunta cuántos gramos de alcohol, ¿sí? Entonces el alcohol se está mezclando con el agua, el alcohol sería el soluto, entonces me piden la masa, ¿sí? Vamos a checar, acá están nuestras fórmulas. Ok, entonces masa, aquí está, esta es la fórmula que necesitamos, ¿sí? Es la multiplicación de todo. Ok, si ustedes se confundieran en el examen y utilizan la de molaridad, vean, es idéntica. Así que tendrían esa ventaja, por así decirlo. Bueno, es la multiplicación de todo. Perdón, vamos a la página anterior. Aquí. Entonces, la masa es igual a la molalidad por los kilogramos del solvente por el peso fórmula. Sí, por cuestión de espacio le pongo nada más kilogramo ese, ¿ok? Acá necesitamos los datos, entonces masa, molalidad, los kilogramos del solvente y el peso fórmula, ¿ok? Vamos a ver en el problemita qué datos nos están dando. Ok, aquí está entonces la parte de la molalidad, 1.6. Acá están los 2 kilogramos de agua, que es el solvente. Entonces 2 kilogramos de agua. No tenemos peso fórmula, ¿cierto? Pero tenemos el compuesto. Entonces es el único dato que nos falta para poder hacer esta fórmula. Colocamos los encabezados: elemento, peso atómico, número de elementos y suma parcial. Muy bien. Entonces colocamos los datos. ¿Qué elementos hay aquí? Carbono, hidrógeno y oxígeno. El otro hidrógeno se repite, entonces hay que contarlo con el anterior, hay que sumar el número de elementos. Bueno, el carbono pesa 12, lo vimos en el ejemplo anterior. Hidrógeno 1, oxígeno 16. Ahora, número de elementos: carbono 2. Hidrógenos, quedamos que se suman 5 y 1 al final, son 6. Y el oxígeno es 1 nada más. Se multiplican. 12 por 2, 24. 1 por 6,
6, 16 por 1, 16. Sumamos. 4 y 6, 16, 16. Llevamos una, 2 y una, 3 y una que llevamos 4 gramos sobre mol. Este es el peso fórmula, ¿sí? 46 gramos sobre mol. Muy bien, pues vamos a hacer la sustitución ya de forma directa. Entonces la masa es igual a la molalidad, que es 1.6 por los kilogramos, que son 2, por el peso fórmula, que es 46, y listo. Hacemos esa operación y ya estamos terminando. 1.6 por 2 por 46. 1.6 por 2 por 46. 147.2. Y son gramos, porque la masa se mide en gramos. ¿Sí? Bueno, así de sencillo entonces es este tema. ¿Por qué? Porque es idéntico a la molaridad. Entonces no se confundan, es en definición la diferencia, ¿sí? La diferencia es que uno utiliza litros y el otro utiliza kilogramos de solvente. Pero en cuestión de matemáticas o fórmulas es idéntico uno y otro. Así que si se llegan a confundir, pues lo único que tienen que seleccionar correctamente es lo que sea, de acuerdo a lo que les preguntan, pues la fórmula correcta. ¿Ok? Entonces con esto terminamos lo que es molalidad. Y vamos a ver el último video sobre normalidad, que sería la cuarta parte de soluciones valoradas. Y el último tema relacionado a lo que es estequiometría y el bloque número 1. Ok, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.